Este es el segundo paper de esquizofrenia, el de mecanismos GABAérgicos de la hiperactividad del hipocampo en la esquizofrenia. Para empezar, el hipocampo es una estructura fundamental para el almacenamiento de la memoria explícita y además se relaciona con la memoria episódica y la memoria espacial. El paper plantea que el hipocampo es anormal en la esquizofrenia y que su disfunción estaría asociado a dos características de la esquizofrenia. La primera, la distorsión de la realidad, que sería un síntoma positivo, y segundo, el déficit cognitivo. Además, existe evidencia de anormalidades GABAérgicas del hipocampo. Hay un modelo de hiperactividad hipocampal que ha ido evolucionando a través del tiempo. Lider introduce varios componentes de los modelos actuales, como la disfunción sináptica, el patrón de disparo normal, la eficiencia de la neurotransmisión y la atrofia del hipocampo. Existen tres observaciones que sostienen este modelo de hiperactividad. Estaría la habituación deteriorada, que sería la incapacidad de modular respuestas después de repetidas representaciones de los estímulos, y estaría correlacionada con un grado o con el grado de déficit de memoria, que sería nuestra segunda observación, y este déficit de la memoria estaría ligada a una función anormal del hipocampo, ya que recordaremos que el hipocampo es una estructura fundamental para el almacenamiento de la memoria y se relaciona con varias memorias, la episódica, etc. Y existiría una tercera observación, que sería la hipótesis de la dopamina, ya que estaría relacionada la esquizofrenia con la hiperactividad del hipocampo. Primero, la dopamina facilitaría los procesos cognitivos, pero sería perjudicial en niveles más altos o por encima del rango óptimo. Hay un equilibrio entre la excitación e inhibición en el hipocampo. Con respecto a la excitación, la gran mayoría de las neuronas del hipocampo, aproximadamente un 90%, serían células piramidales glutamatérgicas, mientras que las inhibitorias, las células no piramidales GABAérgicas, representarían solo un 10% de la cantidad de las neuronas en el hipocampo. Este desequilibrio hace que el hipocampo sea mucho más vulnerable a la excitación focal y a convulsiones en relación a diferentes zonas del cerebro en donde el número de estas neuronas estaría más equilibrado. Con respecto a la inhibición, las interneuronas GABAérgicas ejercen un control sobre la sincronización de las poblaciones de las células piramidales y además regulan el flujo de información a través del hipocampo. Hay dos importantes en las que se centra el paper: la somatostina, que regula la eficacia de la plasticidad de los símbolos excitatorios del hipocampo en las células glutamatérgicas, y la paroalbúmina, que es crucial para la codificación temporal organizada y la recuperación de información. Además, hay ejemplos de desequilibrio de excitación e inhibición en el hipocampo humano. Están los trastornos convulsivos, que se originan en el hipocampo y son causados por un disparo no regulado de las células principales glutamatérgicas, y además está la epilepsia del lóbulo temporal, que tiene una mayor incidencia de síntomas psicóticos que pacientes con epilepsia general, y lo que apoya el papel del desequilibrio se vería reflejado en los anticonvulsivos, ya que fortalecerían la inhibición o también debilitarían la excitación de las células glutamatérgicas, en pos de que el desequilibrio se originaría por un disparo no regulado de las células glutamatérgicas. Hay una actividad hipocampal anormal en la esquizofrenia, y estudios de tasas metabólicas, de flujo sanguíneo cerebral regional y de VOL, que es nivel del oxígeno dependiente de la sangre, que es la tercera imagen, o sea, el tercer cerebro que se ve en la imagen, que demostrarían una actividad normal del hipocampo de la esquizofrenia. Y esto estaría asociado a psicopatologías más graves que estarían ligadas a síntomas positivos, tales como las alucinaciones auditivas. Al respecto, el paper dice que existe un número de neuronas piramidales glutamatérgicas normales en la esquizofrenia, pero que hay una disminución de la densidad de las células no piramidales en el hipocampo, en la esquizofrenia y en el trastorno psicótico. Como recordaremos, las interneuronas GABAérgicas
gobiernan la función del hipocampo, ya que ejercen un control dinámico en el disparo de las células glutamatérgicas del hipocampo. Por tanto, son cruciales para una cognición y un comportamiento normal. Con respecto a la población disminuida, se halló que la parvalbúmina es la interneurona que está disminuida en este caso. Y en relación a eso, los modelos animales de hiperactividad hipocampal ligaron un deterioro de las interneuronas GABAérgicas parvalbúminas con una actividad normal y comportamientos inusuales en ratas que son similares a los de la esquizofrenia. Se planteó que una inhibición de los receptores NMDA en el hipocampo, especialmente en el sector K1, disminuiría la actividad de la interneurona parvalbúmina, lo que produciría una desinhibición de las células piramidales del hipocampo. En la imagen vemos un hipocampo de rata adulta, en donde está marcado el sector K1, en donde hay una inhibición de los receptores NMDA, como lo dijimos anteriormente. Al respecto, los autores plantean que la hiperactividad hipocampal se desarrolla en etapas. Hay una etapa 1, que es la de riesgo basal. Hay varios factores de riesgo que harían a los sujetos mucho más vulnerables a la hiperactividad del hipocampo, tales como la hipoxia al nacer, el estrés o algún trauma. El ejemplo del estrés temprano se daría porque perturbaría el desarrollo de las neuronas GABA que tienen que migrar al hipocampo, por lo que sería mucho más vulnerable el hipocampo de este sujeto. Con respecto a la etapa 2, existe una creciente evidencia de que la disfunción del hipocampo, ya sea una hiperactividad o un menor volumen, está presente ya en la etapa temprana de la psicosis, pero no todos los pacientes psicóticos progresarían necesariamente a un trastorno psicótico. Algunos podrían convertirse incluso en un trastorno afectivo. Entonces esto quedaría como que no está claro cómo la disfunción del hipocampo puede diferenciar entre las diversas trayectorias que puede tomar. Lo que sí, que la hiperactividad del hipocampo sí se relaciona con una disfunción cognitiva y una distorsión de la realidad. Con respecto a la etapa 3, hay una psicosis ya que es crónica y existen pruebas de que el grado de hiperactividad del hipocampo o la cantidad de disfunción glutamatérgica podría predecir la gravedad de la pérdida del volumen del hipocampo. Esto es importante porque proporciona una base para un modelo del desarrollo de la disfunción del hipocampo y podría ofrecer el desarrollo de un biomarcador para el tratamiento de la hiperactividad hipocampal, que en este apartado nos dice que como el volumen más pequeño del hipocampo no es un diagnóstico para la esquizofrenia, existen pacientes que llevarían una carga de riesgo significativo y que ya podrían estar mostrando déficit cognitivo. Y a su vez plantea que también hay factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, el uso temprano y fuerte del cannabis ya podría alterar la estructura del hipocampo, lo que haría que tuviéramos sujetos vulnerables, o que ya habría sujetos vulnerables que estarían consumiendo cannabis, cosas así. Con respecto a la farmacología y el tratamiento no farmacológico, pueden alterar el equilibrio de excitación, inhibición del hipocampo y pueden conducir a cambios en la función del hipocampo y la estructura. El tratamiento de la hiperactividad del hipocampo es una posible estrategia de intervención en las primeras etapas de la psicosis. Se probó en animales el levetiracetam, que es un anticonvulsivo, que suprimió la actividad de disparo normal del hipocampo y a su vez mejoró el rendimiento de la memoria. Y en humanos, el levetiracetam normalizó la hiperactividad del hipocampo y mejoró la cognición en sujetos con deterioro cognitivo leve.